Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes aquí en Luna, México. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche y tener así la oportunidad y el privilegio de saludarlos y pedirle a Dios sus bendiciones sobre cada uno de ustedes. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. En esta noche quiero leer en dos lugares, Primera de Corintios capítulo 14, verso 8 y Apocalipsis capítulo 1 y verso 10. Y dicen estas escrituras así. Primera de Corintios capítulo 14, verso 8 dice: y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Y Apocalipsis capítulo 1, verso 10 dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Ahora, para esta noche, nuestro tema es la trompeta con el sonido cierto en el día del Señor. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Hemos visto aquí en Apocalipsis capítulo 1, verso 10, que la voz de Cristo ha sido escuchada y representada en una gran voz de trompeta. Ahora aquí la voz de Cristo hablando en Apocalipsis capítulo 1, verso 10 es en el día del Señor. Y el día del Señor es donde la voz de Cristo es escuchada con un sonido, con un mensaje cierto, en donde Cristo se revela conforme a sus promesas correspondientes para el día postrero. Ahora, siendo que dice San Pablo que si la trompeta da sonido incierto, ¿quién se podrá preparar para la batalla? Encontramos que la voz de Cristo en este tiempo final, en el día del Señor, tiene que dar un sonido cierto, o sea, un mensaje cierto, un mensaje que esté prometido para el pueblo de Dios, para el día del Señor. O sea que la voz de Cristo tiene que estar dando el mensaje correspondiente para el día del Señor. Ahora, el día del Señor, así como el sábado para el pueblo hebreo y para otras personas de entre los gentiles, es el día del Señor como día de la semana, pues es el día que Dios le ordenó al pueblo hebreo que descansara de sus trabajos y que dedicara ese día al servicio de Dios. Y por esa causa el pueblo hebreo no trabaja el día sábado, sino que descansa de sus trabajos de la semana, y ese día es de reposo y lo toman para servir a Dios, ir a la sinagoga y orar a Dios, escuchar su palabra, cantar a Dios también, y así toman ese tiempo del día sábado
para dedicarlo a Dios. Era tan estricto en los tiempos pasados el guardar ese día, que cualquier persona que fuese hallada en el campo cortando leña o recogiendo leña o pastoreando las ovejas o haciendo algún trabajo, era llevado ante las autoridades y era condenado a muerte, porque estaba prohibido hacer trabajo. Ahora encontramos que ese día era tipo y figura también del día séptimo delante de Dios, de esos 7 días en donde Dios llevó a cabo esta obra de creación en el Génesis. Encontramos que dice que para cada día Dios llevó a cabo una labor, una obra, y luego el séptimo día reposó de toda su obra, de todo su trabajo. Un día delante de Dios es como 1000 años de los nuestros. Eran días delante de Dios que representaban para nosotros 1000 años cada día. Así es que el primer día encontramos que fueron esos primeros 1000 años en donde Dios estuvo llevando a cabo la obra correspondiente para ese primer día o primer milenio de los nuestros. Luego, para el segundo milenio de los nuestros, que era el segundo día delante de Dios, Él llevó a cabo otra labor. Y así, hasta terminar su labor, y el séptimo día, el séptimo milenio, reposó. Y por eso le fue establecido también al pueblo el reposo en el séptimo día. Ahora encontramos que desde el tiempo de Adán hacia acá han transcurrido 6 milenios y ya nos encontramos en el séptimo milenio. Y siendo que cada 1000 años de los nuestros son para Dios un día, siendo que ya llevamos 6 milenios y ya hemos entrado al séptimo milenio, delante de Dios hemos entrado al séptimo día. O sea, días delante de Dios que son milenios para nosotros. Nuestro Señor Jesucristo habló también del día postrero, en el cual Él dijo que a las personas que en Él creían, aunque estuvieran muertos, Él los resucitaría. Dice en San Juan capítulo 11, verso 22, 21 en adelante de San Juan capítulo 11 dice: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano Lázaro no habría muerto. Mas también sé que ahora todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá
eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Y habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ahora, aquí podemos ver que Jesús dice que todo aquel que vive y cree en Él no morirá eternamente. Él había enseñado que Él resucitaría a todos los creyentes en Él que partieran de esta tierra, los resucitaría en el día postrero. Por esa causa encontramos que Marta le dice a Jesús: yo sé que resucitará en el día postrero. Pues Jesucristo había dicho en San Juan capítulo 6, verso 39 en adelante: y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuándo dice Jesucristo que va a resucitar a los creyentes en Él que han partido? En el día postrero. Esto lo dice 4 veces en este capítulo 6 de San Juan. Por ejemplo, dice, sigue diciendo: murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea que todos aquellos que le escuchaban, que no creyeron en Cristo, ni en ese tiempo ni después, más adelante, no tienen la promesa de ser resucitados en el día postrero. Dice, y esto es hablando de la primera resurrección de la cual les estoy hablando, cuando me refiero a la resurrección de los escogidos de Dios, los miembros del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Ahora podemos ver que el Padre estaba enseñando por medio de carne humana a las personas en ese tiempo. Y los que habían aprendido del Padre Celestial lo que había sido hablado por medio de los profetas y que lo tenían escrito, los que tenían esas escrituras, ahora tenían la oportunidad de ver el cumplimiento de esas escrituras, ver que Dios, el Padre Celestial, había hablado de la venida del Mesías y que estaban cumpliéndose esas escrituras en Jesús de Nazaret. Así es que encontramos que toda persona tiene que tener la enseñanza del Padre Celestial, la cual está en la Escritura, para así poder
recibir lo que Dios está llevando a cabo en el tiempo que le toca vivir, porque todo lo que Dios lleva a cabo es de acuerdo a lo que Él prometió en su palabra. Por eso Jesús decía: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así es que lo que Dios estaba llevando a cabo por medio de Jesús de Nazaret no era algo inventado por Jesús, sino algo prometido por el Padre Celestial. Porque siempre esa es la obra de Dios para cada edad o para cada dispensación: el cumplimiento de lo que Dios ha prometido. Ahora, sigue diciendo Jesús: no que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, éste ha visto a Dios. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Ahora, esta afirmación de Jesús era muy grande, porque todos en medio del pueblo hebreo tenían los mandamientos de Dios dados por medio de Moisés, y en los mandamientos divinos dice: el que haga estas cosas vivirá. Y ahora Jesús está diciendo: el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque Cristo es nada menos que la palabra hecha carne, el cumplimiento de la palabra divina. Y dice Jesús en otro lugar: el que oye mi palabra tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. O sea que no será juzgado en el juicio final. ¿Por qué? Porque va a resucitar antes de la gran tribulación con un cuerpo eterno, si partió y es un creyente en Cristo, si es un miembro del cuerpo místico de Cristo, y si está vivo, pues va a ser transformado. Y la resurrección final, para ir al juicio final delante del trono blanco, es para aquellos que van a resucitar después de terminado el milenio o reino milenial o los 1000 años. Después viene esa resurrección, que es la segunda resurrección, la resurrección general. Pero los que están escritos en el libro de la vida del Cordero, que son los miembros del cuerpo místico de Jesucristo, los que han partido resucitan antes de comenzar la gran tribulación en cuerpos eternos, y los que estamos vivos seremos transformados y no vamos a ser juzgados, ya entramos en eternidad con un cuerpo eterno. Y por cuanto Cristo llevó nuestros pecados y nos limpió con su sangre preciosa, no hay motivo para lo cual los escogidos tengan que ir al juicio del trono blanco, donde darán cuenta por sus hechos todas las personas que allí estarán siendo juzgadas. La iglesia del Señor Jesucristo, los escogidos que estarán en cuerpos eternos, estarán allí presentes, pero no para ser juzgados, sino para juzgar. San Pablo decía: no, ¿saben ustedes que los santos juzgarán al mundo? Y aún juzgarán a los ángeles que cayeron, que se rebelaron en contra de Dios, en la rebelión que el diablo levantó en contra de Dios. Esos ángeles van a ser juzgados en ese trono blanco.
Y ahí estarán los escogidos de Dios sentados sobre tronos para juzgar juntamente con Cristo a todas las personas que allí estarán. Esto lo vio también el profeta Daniel. Y también el apóstol San Juan en la revelación apocalíptica, y también el apóstol San Pablo vio estas cosas, las entendió, las recibió por revelación divina. Ahora, para el día postrero, que ya sabemos que es el séptimo milenio, al cual ya hemos entrado, sí, le colocamos los años de atraso que tiene el calendario. Si se los colocamos, pues el calendario que se usaba antes era de 360 días al año, y luego el calendario que usa el mundo gentil, el pueblo gentil, es de 365 días al año, con un día adicional cada 4 años, o sea, en el año bisiesto. Así es que esos días adicionales, si los tomamos y los convertimos en años, desde el año 1 al año 1995, nos da unos 29 años, vamos a decir más o menos unos 29 años, los cuales al sumarlos a 1995 años, nos coloca dentro del séptimo milenio y nos coloca dentro del siglo XXI. Ahora, viendo todas estas cosas, no en una forma en que la usemos para discusiones, sino para tener un mejor entendimiento del programa divino, de las promesas divinas que corresponden al día postrero, o sea, al séptimo milenio, como la voz de Cristo, del Alfa y Omega, del primero y el último, hablándole a su iglesia con esa gran voz de trompeta en el día del Señor. Esa es la trompeta final, la gran voz de trompeta, la trompeta con el sonido cierto en el día postrero, o sea, en el séptimo milenio, en donde la dispensación del reino es abierta y en donde esa gran voz de trompeta, la voz de Cristo, trae al pueblo el mensaje del día postrero, que es el mensaje del evangelio del reino, el mensaje para la dispensación del reino. Con ese mensaje es que la dispensación del reino se abre y recibe así el mensaje del evangelio del reino dado por la gran voz de trompeta en el día del Señor, en el séptimo milenio. Y así como Cristo ha traído el mensaje de y para cada dispensación por medio de cada mensajero correspondiente a cada dispensación, por medio de un mensajero dispensacional, así también para la dispensación del reino en el día postrero, Él tendrá un mensajero dispensacional, en donde la trompeta final o gran voz de trompeta estará dando sonido
cierto, un mensaje cierto, y ese es el mensaje del Evangelio del reino. Para la dispensación de la ley, ¿cuál era el mensaje cierto? ¿Cuál era la trompeta que estaría dando el mensaje cierto para la dispensación de la ley? Era la trompeta del mensaje de la ley a través del profeta Moisés. Ese fue el mensaje cierto de la trompeta sonando en la dispensación de la ley. Fue la voz de Dios en Moisés, sonando, proclamando un mensaje cierto, el mensaje de la dispensación de la ley. Y el mensaje cierto para la dispensación de la gracia, ¿cuál es? Es el mensaje del Evangelio de la gracia. Ese mensaje del Evangelio de la gracia que está basado en la primera venida de Cristo. Cristo, como el mensajero de la dispensación de la gracia, nos trajo su mensaje para la dispensación de la gracia y llevó a cabo la obra correspondiente a la dispensación de la gracia, y así abrió la dispensación de la gracia. Y encontramos que él tuvo un mensaje cierto. Una trompeta o gran voz de trompeta estuvo sonando bajo el ministerio de Jesucristo, con el mensaje cierto para esa nueva dispensación y para esa nueva edad, la edad de la piedra angular de aquel tiempo. Era la voz de Dios en él. Por eso él decía: yo ni hago nada, ni hablo nada de mí mismo, sino lo que yo oigo al Padre hablar, eso es lo que yo les hablo. Y lo que yo veo al Padre hacer, eso es lo que yo hago. O sea que las obras del Padre estaban siendo manifestadas por medio de Jesucristo. Y la voz del Padre estaba siendo escuchada a través de Jesucristo. El mensaje de Dios correspondiente para aquel tiempo. Y ahora encontramos que luego de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, en favor de todos nosotros, con la cual quitó el pecado del mundo y en la cual Él nos redimió y nos limpió con su sangre de todo pecado. Luego Él ascendió al cielo, fue colocado allá en el trono de intercesión con su propia sangre, como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entró al lugar santísimo del templo que está en el cielo, y sobre el propiciatorio Él colocó su sangre. Y allí Él se colocó como sumo sacerdote en el propiciatorio, haciendo intercesión por cada uno de sus hijos que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Así como el sumo sacerdote hacía cuando entraba una vez al año al lugar santísimo, el día de la expiación, entraba con la sangre del macho cabrío y colocaba sobre el propiciatorio y oraba, hacía intercesión por todos los hijos de Israel, y así se efectuaba la reconciliación del pueblo hebreo con Dios cada año. Y ahora Cristo, eso es lo que hace en el cielo, en el trono, en el templo que está en el cielo, sobre el arca del pacto que está en el cielo, sobre el propiciatorio.
que está en el cielo. Esa es la labor de Cristo como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y él aquí en la tierra ha estado usando ángeles mensajeros para cada edad. San Pablo fue el primer ángel mensajero para la primera edad de la iglesia gentil, compuesta de gentiles y también de algunos hebreos en su comienzo, y luego a través de la historia de la iglesia del Señor Jesucristo encontramos que siempre han estado algunos hebreos dentro de ese cuerpo místico de creyentes, porque es una iglesia compuesta de gente de todas las naciones, incluyendo a la nación hebrea, que también en cada etapa ha dado de sus hijos para ser parte del cuerpo místico de Jesucristo. Por medio de cada ángel mensajero de cada edad, Jesucristo en Espíritu Santo ha estado hablándole al pueblo y ha estado llevando a cabo la obra correspondiente para cada edad. Algunos han visto a un hombre llevando a cabo una labor, pero los escogidos de cada edad han visto a Dios en ese hombre, en ese ángel mensajero, llevando a cabo por medio de ese hombre esa obra correspondiente a esa edad. Y por medio de ese hombre, Dios ha hablado en cada edad lo que tenía que decirle al pueblo en cada edad. O sea que ha sido Cristo en cada edad, en cada ángel mensajero, llevando a cabo su obra y hablándole a su iglesia y en su iglesia. Y encontramos que cuando terminan las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, Cristo habla con una voz más fuerte, con una gran voz de trompeta. Y esto en el día del Señor, cuando las edades de la iglesia gentil han llegado a su final, cuando la dispensación de la gracia ha llegado a su final, una nueva edad, la edad de la piedra angular, se abre, en donde Cristo envía su ángel de Apocalipsis capítulo 1, de Apocalipsis capítulo 22, verso 6, y de Apocalipsis capítulo 22, verso 16. En Apocalipsis capítulo 22, verso 16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Ahora, ¿de qué da testimonio? Veamos Apocalipsis capítulo 22, verso 6. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Es enviado para dar testimonio de las cosas que deben suceder pronto. Estas son cosas que fueron prometidas por Cristo para ser dadas a conocer en el día del Señor o día postrero. Encontramos en Apocalipsis capítulo 4, verso 1, donde Cristo hace la promesa de dar a conocer estas cosas. Dice así, Apocalipsis capítulo 4, verso 1: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas.
Ahora Cristo aquí en Apocalipsis capítulo 4 promete dar a conocer las cosas que han de suceder después de las que ya han sucedido en las 7 edades o etapas de la iglesia gentil. Esta voz de Cristo como una trompeta es la que da a conocer estas cosas, y cuando el ángel en Apocalipsis capítulo 22 verso 6 da a conocer estas cosas, es porque esa voz de trompeta, esa gran voz de trompeta en el día del Señor, está en él hablándole a su iglesia. O sea que no es el mensaje de un hombre, sino el mensaje de Cristo, el mensaje final de Cristo, que es el mensaje del Evangelio del Reino. Esa es la gran voz de trompeta dando el sonido cierto en el día del Señor. No habrá otro sonido cierto para el día del Señor, porque no habrá otro mensaje cierto para la dispensación del reino, sino el mensaje del Evangelio del Reino. Como no hay otro mensaje cierto para la dispensación de la gracia, sino el mensaje del Evangelio de la gracia. Y no hay otro mensaje cierto para la dispensación de la ley, sino el mensaje de la ley dado por Dios a través de Moisés. Ese mensaje es el que corresponde a la ley, el mensaje de la ley. Y el mensaje de la gracia a la dispensación de la gracia. Y el mensaje del Evangelio del Reino a la dispensación del reino para el día postrero. Ambos son la voz de Dios para 3 dispensaciones diferentes. Ya hemos visto que cuando termina una dispensación, una nueva dispensación ha estado comenzando y se han estado entrelazando. Y ahora a cada persona le corresponde estar en la dispensación que está vigente delante de Dios. Y ahora, para la dispensación del reino, en el día postrero, el mensaje cierto es el Evangelio del Reino. El mensaje del Evangelio del Reino para la dispensación del reino en el día postrero. Esa es la trompeta con el sonido cierto en el día del Señor. La trompeta con el sonido cierto en el día del Señor. O sea, el mensaje cierto para el día del Señor, que es el Evangelio del Reino. La trompeta con el mensaje cierto en el día del Señor. O sea, en la dispensación del reino. Y ese es el mensaje que la iglesia del Señor Jesucristo estaría escuchando en este tiempo final, siendo predicado, siendo proclamado, para llamar y juntar a todos los escogidos de Dios, para luego ser transformados los que estamos vivos y los muertos en Cristo ser resucitados. Por esa causa fue que Jesús dijo en San Mateo capítulo 24 verso 31: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y enviará y juntarán a sus escogidos. El mensaje de la gran voz de trompeta
con el sonido cierto, con el mensaje cierto, en el día del Señor, bajo el ministerio de los 2 olivos, de los 2 candeleros, los ministerios de Moisés y Elías, en el ángel del Señor Jesucristo, dándole a la iglesia del Señor Jesucristo el mensaje cierto, el mensaje del evangelio del reino, el mensaje de la trompeta final con el sonido cierto en el día del Señor. Esa es la trompeta que dijo San Pablo que sonaría. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que vivimos, seremos transformados. Esa es la trompeta con el sonido cierto en el día del Señor. Esa es la trompeta final, esa es la gran voz de trompeta, esa es la voz de Jesucristo en el día del Señor, en el día postrero, dándonos su mensaje del evangelio del reino. Ese mensaje del evangelio del reino es la trompeta con el sonido cierto en el día del Señor. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche y platicar con ustedes sobre este tema tan importante para nosotros en este tiempo final. No hay nada más importante para todo ser humano, sino lo que Dios ha prometido para este tiempo final, para nuestra transformación y el rapto y la resurrección de los muertos en Cristo. Y la trompeta con el sonido cierto es la que nos da a conocer estas cosas que Cristo ha prometido para nosotros en este tiempo final. Para mí ha sido un privilegio estar con ustedes hablando acerca de este tema, porque es el tema que cubre todas las cosas que Cristo ha prometido para este tiempo final. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde y que pronto todos ustedes sean transformados y raptados, y yo también. En esta noche es una actividad de despedida, como hacemos siempre que yo estoy acá. La noche anterior de mi salida, paso acá y estoy entre ustedes. También en esta ocasión, pues lo he hecho así, y me acompaña en esta ocasión Erika y América también, y también doña Mary, que es la florista que se encarga de los arreglos allá, y también están con nosotros Luis Jorge y Jerusa, a quienes todavía no han pasado para dar un saludito, y dentro de un momentito ya los van a tener. Me permiten pasar por aquí a Erika, que se ponga en pie ahí, les dé un saludito a todos. Y también América, no sé si quiere venir por aquí América. Vamos a pedirle a América, ¿quiere dar un saludito? ¿Tú querías darle un saludito a todos? ¿Quieren darle un saludito? ¿Ah? ¿Sí? Darle un saludito a todito con las manos. Y ojitos para todos. Y besitos para todos con las 2 manos. Muchos besitos para todos con las 2 manos. Dile a los cachorritos cómo hace un león, cómo es el león. ¿Otra vez? Y ahora tú quieres cantar algo.
Y ahora despídete de todos los cachorritos y de todo. Dile adiós a todos. Dile adiós. Y muchos besitos para todos. Faltó algo, ¿verdad? Para que ellos sepan que tú sabes pedir la bendición. ¿Cómo se pide la bendición? Dios te bendiga. Otra vez. Vamos a ver. Pide la bendición. Dios te bendiga. Amén. Ya sabe pedir la bendición, sabe decir amén también, y ya va progresando en el conocimiento de las cosas de Dios, así como hacemos los adultos cuando nos echan la bendición. Decimos amén, porque eso es que así sea. Queremos las bendiciones de Dios, y cuando alguien nos bendice, decimos que así sea. Bueno, vamos a pedirle a doña Mary, les dé un saludito desde ahí también. Y ahora vamos a pedirle a Jerusa y a Luisito, también vamos a pedirle a Luisito si puede pasar más acá para darles un saludito. Darles un saludo a los jóvenes y también a todos aquí los presentes. Dios te bendiga, Luisito. Adelante. Un gran saludo para todo este pueblo valiente de aquí, de la capital de México, de parte de los jóvenes y todo el pueblo de Puerto Rico. Que Dios le bendiga grande y poderosamente a cada uno de ustedes. Deseo en esta noche decirle que son ustedes un pueblo privilegiado. Están en la ciudad más habitada del mundo entero. ¿Sabían ustedes que el Distrito Federal es la ciudad más grande y más habitada de todo el mundo entero? O sea que es donde más hijos de Dios tenemos que alcanzar, y a ustedes les ha tocado ese privilegio. Así que llevemos esa voz de trompeta, ese privilegio, a todos los hijos de Dios que se encuentran aquí. Llevo sus saludos también para Puerto Rico. Y agradezco esta oportunidad que nos han dado, estando aquí de visita, pues de saludarle y decir que estamos unidos en el amor divino, haciendo la obra de Dios. Que Dios le continúe bendiciendo. Muchas gracias. Ya muchos de ustedes conocían a Luis Jorge, y los que no lo conocían, pues ya en esta noche lo han conocido. Él está frente allá a los jóvenes, y están llevando a cabo un trabajo muy importante y muy hermoso allá en la obra de Dios en Puerto Rico. Que Dios les bendiga, Jerusa y Luis Jorge, y les use grandemente en su obra cada día más. Amén. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención, y será hasta el mes, por ahí por diciembre parece que es que voy a estar nuevamente por acá, así es que espero verles en el mes de diciembre. Que Dios les continúe bendiciendo y pasen todos muy buenas noches. Bien, son palabras fieles y verdaderas. Pronto seremos transformados, pero antes estamos llamados a trabajar, y damos gracias a Dios por ese privilegio que nos da de participar en su obra y poder hacer algo en la obra de Dios. Pensamos siempre que Dios nos tome a bien, y que sea para cada uno de nosotros una oportunidad grande siempre de poder trabajar en la obra de Dios.
Bien, estamos contentos y felices y por eso decimos gracias a Dios por William Soto Santiago, y que el Señor Jesucristo bendiga a William Soto Santiago con la bendición de la primogenitura. Amén y amén. Amén.